curiosidad por qué pueden entrar cuando no estoy, a veces siendo yo anfitriona, pero no siempre. Bueno, ok. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Qué bueno. Doctor, le comento la dinámica. Sí, Primero, nos aseguramos de que vemos su presentación, entonces si me hace favor de compartirla. correcto. Segundo. Y enseguida yo le presento para posteriormente escucharle. Ujú. Todos y todas, hoy presentamos Conferencias Científicas. Hola a todos y todas, hoy presentamos
Conferencias científicas. Un placer presentar al doctor José Ángel Huerta Ocampo, quien es químico farmacobiólogo por la Universidad Autónoma de Nayarit y estudió su doctorado en biología molecular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC. Además, realizó una estancia en el Instituto Leibniz de Genética Vegetal e Investigación de Plantas de Cultivo en Alemania y llevó a cabo 2 estancias postdoctorales en proteómica y biomedicina molecular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. El doctor Huerta es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es investigador titular en el Laboratorio de Proteómica de la Coordinación de Ciencia de los Alimentos del CIAD en Hermosillo, Sonora, donde aplica la electroforesis bidimensional y la espectrometría de masas como herramientas para la investigación en temas relacionados con alimentación y salud, entre otros. El día de hoy, el doctor Huerta nos impartirá una conferencia muy interesante, por lo cual le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y le escuchamos. Gracias, buen día. Gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación para platicarles. Como ya les comentaron, hoy les voy a platicar. Me voy a centrar un poco más en la proteómica, pero voy a hablar un poco de las herramientas ómicas, ¿no? Que serían como las hermanas de la proteómica. Y bueno, para comenzar, quiero comentarles que el siglo XX pues fue el siglo de la era de la genómica. En el siglo XX hubo muchos descubrimientos, muchos experimentos clave que permitieron descifrar que el ADN era el material de la herencia. Se descubren los RNAs, muchas herramientas que nos permiten manipular los ácidos nucleicos, como las enzimas de restricción, los vectores de clonación, etcétera. Y entonces se propone por Watson, el de Watson y Crick, que haciendo un paréntesis ahí, probablemente la publicación de Watson y Crick es uno de los hitos en biología molecular del siglo pasado. Y ojo, Watson y Crick no realizaron un solo experimento. Ellos solo interpretaron de manera adecuada las estructuras que muchos otros investigadores habían generado de la molécula del ADN, ¿no? Y entonces Watson propone que había que secuenciar el genoma, es decir, tener toda la secuencia completa, el orden de los nucleótidos uno tras otro, cromosoma por cromosoma, pues para partir de ahí obtener, pues adentrarnos en el fondo de lo que hay en las células y de toda esta información y qué potencial tiene, ¿no? Se forma en 2 grupos a partir de un grupo original. Como muchas cuestiones que son con humanos, a veces los grupos se separan, y estos 2 grupos, usando estrategias distintas, unos usando vectores de clonación, logran secuenciar cromosoma por cromosoma, y otro grupo diseña una estrategia, pues que es básicamente la estrategia que se usa para la secuenciación masiva de RNA, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la noticia no solo se publica en las revistas más influyentes en ciencia, como Nature o Science, y llega también a otras. La información llega a otras partes también, ¿no? Pero, sin embargo, el tener ya la información del genoma humano, no voy a entrar a discutir ahorita de qué humano, de cuál humano, porque aunque tenemos, todos los humanos somos altamente idénticos, pues nuestras diferencias con los chimpancés es de menos del 0.01% del genoma, por ejemplo, ¿no?
Y entre humanos, bueno, pues tenemos una alta conservación, pero hay variantes, hay cuestiones que dependen de la raza, etcétera, ¿no? Sin embargo, si bien hay muchas enfermedades o procesos que se pueden entender a partir de un solo gen, ¿sí? Muchos de los procesos, condiciones o enfermedades incluso no dependen de un solo gen, ¿sí? Entonces, a partir de la secuenciación del genoma, digamos que está cubierto uno de los primeros objetivos de generar el genoma, es decir, la cuestión estructural. Ya tenemos en el caso de los humanos, ¿no? En cada cromosoma, cuál es la secuencia, cómo están ordenados, qué base sigue de la otra, ¿sí? Sin embargo, pues el siglo XXI es la era de la genómica funcional. Es decir, una cosa es que exista una información codificada y esté ahí en el núcleo, pero que esta información se transcriba, se traduzca, etcétera, pues depende de muchos factores. En este sentido es donde se enmarcan las herramientas ómicas, y ómico, lo voy a comentar un poquito más adelante, tiene que ver con hacer una identificación masiva de moléculas. En esta figura lo que le quiero demostrar es que todos los organismos, sean unicelulares o pluricelulares, pues estamos sometidos a una gran cantidad de estímulos. Estímulos que pueden ser, el origen puede ser interno, puede provenir del medio externo, pueden ser condiciones ambientales, puede ser la presencia de otro organismo, pueden ser señales, moléculas, etcétera. Y en función de estos estímulos, pues todos los organismos responden. Y estas respuestas pues pueden ser a nivel bioquímico, fisiológico, morfológico, y tienen como objetivo pues lograr la adaptación de estos organismos a esas condiciones cambiantes, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de estas respuestas tienen una base molecular, y esa base molecular consiste en la expresión de los genes. En esta figura lo que les muestro es una célula, en este caso es una célula eucariota, y les voy a pedir que recuerden sus clases de biología celular o de biología en general, y fíjense cómo en todas estas estructuras, ¿sí? Aquí ocurren un montón de funciones, ¿no? En el núcleo tenemos el material genético, y este material genético se replica, se transcribe, se traduce. Muchas de esas proteínas que se sintetizan durante la traducción de los mensajeros, pues son enzimas, y a partir de la actividad de estas enzimas se generan metabolitos, ¿sí? Y entonces tenemos dentro de la célula, pues un montón de proteínas. Si recuerdan sus clases, pues van a ver, si hablan de replicación, transcripción y traducción, van a ver nombres de proteínas, proteínas y proteínas, ¿sí? Que son elementos estructurales y funcionales de todos los seres vivos. Están en todos lados. Si están en la membrana, están como componentes estructurales, al igual que los fosfolípidos. Si hablamos del transporte, la comunicación, la señalización, pues tenemos que hablar de canales, de sensores, de cascadas de transducción de señales, y entonces vamos a hablar de proteínas y proteínas y proteínas, ¿sí? Todos los organismos, al menos los que conocemos, tienen una estructura o una conformación que tiene componentes que son universales, ¿sí? Y componentes que son más específicos, que ya dependen de cada especie. Todos los organismos tienen un genoma, es decir, tienen un material genético que es el que almacena esa información, tiene moléculas que se encargan del procesamiento, en este caso el RNA mensajero, en respuesta a esos estímulos, esa respuesta a nivel molecular, pues generalmente consiste en la expresión de estos RNA mensajeros, que no son los únicos. Hay otros tipos de RNA largos no codificantes, microRNAs, que tienen algunas funciones reguladoras.
Sin embargo, el destino de la mayoría de los mensajeros es, pues, sintetizar proteínas, ¿no? Que son moléculas tanto de procesamiento, en algunos casos son los que ejecutan la función final, o en algunos casos son enzimas que van a desencadenar la síntesis de metabolitos, ¿no? Como parte de esa respuesta que les comentaba, esos estímulos y la adaptación de los organismos a esas condiciones cambiantes. Dependiendo del tipo de organismo, pues las rutas metabólicas van a ser distintas. Si bien esto es universal, ocurre en todos los organismos, pues no es lo mismo el metabolismo que tiene una planta, por ejemplo, ¿sí?, que hace fotosíntesis, al metabolismo que tenemos nosotros, ¿no? Lo mismo ocurre con otros elementos o módulos funcionales, no es lo mismo, aunque luego se pueden hacer comparaciones entre el sistema inmunológico de un mamífero o de otro tipo de organismos, ¿sí? En el caso de las ómicas, lo que yo llamo las herramientas ómicas, bueno, a partir del genoma, que es el total de la información genética, pues tenemos una herramienta para analizar de manera masiva los genómicas, pues estamos hablando de genómica, y la herramienta tecnológica que usamos, pues es la secuenciación del DNA. Si seguimos el flujo de la información genética, pues el DNA sigue el RNA, las proteínas, los metabolitos, y si usamos una herramienta tecnológica para obtener la secuencia y cuantificar todos los transcritos usando, por ejemplo, arreglos de DNA o de secuenciación masiva o RNA-seq, pues hablamos de una herramienta que le llamamos transcriptómica. Después del RNA viene la traducción a proteínas, y entonces el proteoma pues sería el total de las proteínas de una unidad biológica, ¿sí? Y para eso tenemos herramientas como la electroforesis bidimensional, la cromatografía de líquidos, la espectrometría de masas. Y en el caso de el total de metabolitos de una unidad biológica o el metaboloma, pues tenemos herramientas que se comparten con la proteómica, como la cromatografía, la espectrometría de masas, la resonancia magnética, por ejemplo. ¿Para qué queremos analizar de manera masiva transcritos, proteínas o metabolitos? Pues para entender qué es lo que está ocurriendo en una célula. La bioquímica tradicional, pues con frecuencia se encarga de estudiar una molécula a la vez, ¿no? Una proteína, queremos secuenciarla, queremos conocer su estructura, sus funciones, sus ligandos, etc. En el caso de las herramientas ómicas forman parte de lo que conocemos como biología de sistemas, y aquí el enfoque es diferente. La idea es analizar de manera masiva cuánta molécula podamos identificar y cuantificar, y con base en estos cambios y saber en qué rutas, en qué procesos biológicos, cuál es la función molecular y la ubicación de estas moléculas, pues tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en la biología de sistemas, pues tenemos tres ejes. Uno es la parte biológica, es decir, el modelo biológico, la pregunta biológica, y para eso usamos un enfoque tecnológico. Y aquí la parte tecnológica es la herramienta ómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, es decir, las herramientas de secuenciación, la espectrometría, la cromatografía, que nos van a dar una gran cantidad de datos, ¿sí? O sea, la diferencia en las herramientas ómicas indica que debe ser, en principio, masivo, ¿no? Cientos, miles de moléculas, ¿no? Al mismo tiempo. Y obviamente para analizar toda esta gran cantidad de datos, ¿sí?, pues requerimos herramientas computacionales, estadísticas, para hacer una buena minería de estos datos, ¿sí?, y generar esas nuevas hipótesis que nos permitan regresar al modelo biológico y entonces sí probar moléculas o un grupo pequeño de moléculas en particular, ¿no? Y este ciclo se puede seguir alimentando. Estarán de acuerdo conmigo que esto que les muestro aquí, que es un huevo, una larva que parece ahí muy contenta saludándolos, esta pupa y esta mariposa son el mismo organismo. Son el mismo organismo en diferentes estadios
de desarrollo, pero estarán de acuerdo que todos tienen el mismo genoma. Es decir, su información genética no es diferente, ¿sí? Sin embargo, es claro que las proteínas, los transcritos y los metabolitos que están presentes aquí, aquí, aquí y aquí, son diferentes y son diferentes en abundancia, ¿sí? Y también serán diferentes si están sometidos a otro estímulo, ¿sí? Si les aplicamos un insecticida o algún otro compuesto, pues también ese estímulo va a generar cambios que en donde el organismo pues pretenderá adaptarse a esas condiciones y si no lo logra pues va a perecer. Lo mismo ocurre con todos los organismos. En este caso, un ejemplo de una planta con un proteoma A, un transcriptoma A, un metaboloma A, pero si se somete a condiciones de estrés abiótico como el calor, la sequía, la salinidad, metales pesados, inundaciones o factores bióticos como insectos, virus, etcétera, pues va a generar un transcriptoma, esa respuesta molecular va a generar un transcriptoma B, que va a producir un proteoma B, metaboloma B, en donde estos nuevos transcritos, proteínas y metabolitos, pues van a hacer esa respuesta que promueva la adaptación de este organismo a esas condiciones cambiantes, ¿sí? En esta diapositiva lo que les muestro es, son células humanas. En el cuerpo humano tenemos alrededor de 200 tipos de células distintas. En este caso estos son los gametos, estos son haploides, no tienen el mismo genoma. Estos serían glóbulos rojos, los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, entonces, pero todos los demás células estarán de acuerdo que tienen el mismo genoma, pero es claro desde su forma, ¿sí?, que el tipo de proteínas y el número son diferentes y también van a ser diferentes en respuesta a todos estos estímulos. ¿Para qué analizar transcritos, proteínas y metabolitos? ¿Por qué analizar transcritos? Bueno, porque a partir de los transcritos pudiéramos saber qué proteínas se van a estar produciendo en respuesta a esos estímulos. Si bien no existe una correlación directa entre si yo tengo una cantidad de transcritos expresado, necesariamente no voy a tener las mismas proteínas que codifican estos transcritos expresadas en la misma abundancia. Pero muchos transcritos también tienen funciones reguladoras, los microRNA, los RNA largos no codificantes, ¿sí? En el caso de las proteínas, ¿por qué analizamos proteínas? Y esa es la parte del título de la plática, porque las proteínas son los elementos estructurales y funcionales más importantes de todos los seres vivos. Les decía al inicio, la replicación, la transcripción, la traducción, la señalización, el transporte, la comunicación. Cuando vayan y revisen todos esos procesos van a ver proteínas, proteínas, proteínas. Y solo como ejemplo, en el cuerpo humano, en la sangre, la molécula que acarrea el oxígeno hacia todos los tejidos, pues es la hemoglobina, y la hemoglobina es una proteína. Nosotros digerimos los alimentos para obtener energía, pues a partir de toda una gran batería de enzimas, y todas las enzimas son proteínas. Los anticuerpos, esas moléculas que queríamos cuando estaba el COVID generar idealmente por una inmunización, pues también son proteínas, ¿no? Mensajeros celulares, proteínas que tienen funciones estructurales, por ejemplo, en los músculos, en las uñas, en el cabello, son proteínas, ¿no? Entonces, si somos estas biomoléculas, pues los cambios en estas moléculas pues pueden indicarnos qué está ocurriendo en esta unidad biológica. Y lo mismo con los metabolitos. Con frecuencia los metabolitos son el producto final de la respuesta a este estímulo, ¿sí? Y también pueden ser un indicador de qué es lo que está ocurriendo en esos organismos. Esto ofrece una herramienta valiosísima tanto en investigación, no solo en investigación en humanos, si bien es cierto que mucha de la ciencia es antropocéntrica, es decir, hacemos investigación principalmente para entender cuestiones del humano. Bueno, pues también
hacemos investigación en microorganismos, en otro tipo de animales, en plantas, en hongos, etcétera, ¿sí? Y los utilizamos en la industria. ¿Por qué entonces usar estas herramientas ómicas que son masivas? Pues primero para entender qué es lo que está ocurriendo en un sistema, y eso es valiosísimo en investigación. Y una de las aplicaciones más prometedoras pues es la búsqueda o el descubrimiento de biomarcadores. ¿Qué sería un biomarcador? Pues sería un indicador objetivo de una condición, ¿sí? Una molécula que podamos medir de manera reproducible y precisa, ¿sí? Y si hablamos de, en el caso de la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, pues los biomarcadores son moléculas pequeñas, es decir, metabolitos, proteínas o la presencia de ciertos transcritos que nos permitan distinguir entre dos grupos de muestras. El ejemplo más clásico es un paciente sano, un paciente enfermo, ¿sí? Obviamente hay muchos biomarcadores, hay biomarcadores para un montón de condiciones. Para cáncer, por ejemplo, es un área muy activa de búsqueda de biomarcadores, pero, por ejemplo, en las enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, también se están buscando nuevos biomarcadores. Hay biomarcadores, pero queremos biomarcadores idealmente más tempranos, ¿sí? ¿Y qué opciones tenemos para buscar estos biomarcadores? En el caso del humano, pues los líquidos biológicos son una alternativa que puede ser menos invasiva a tomar una biopsia, por ejemplo, ¿sí? La sangre que viaja a través de todo el organismo, ¿sí? Una quinta parte de lo que bombea el corazón va directamente al riñón también, y entonces la orina, todo lo que se filtra por ahí también puede ser una buena fuente de estos biomarcadores. Otros líquidos como la saliva, el líquido cefalorraquídeo, el líquido seminal, el sudor, las lágrimas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos usar estos biomarcadores solo como elementos de diagnóstico. Pues en el humano eso es lo que se pretende, pero podemos encontrar biomarcadores, por ejemplo, de deterioro de un alimento, o biomarcadores que nos indiquen cómo está cambiando la población de un cultivo, o para rastrear un proceso fermentativo. O sea, en realidad las aplicaciones son, les digo siempre a mis alumnos en clase, es la imaginación que ustedes tengan, ¿no? Y bueno, lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es darles algunos ejemplos de biomarcadores, como moléculas como ácidos nucleicos, proteínas o metabolitos, los usamos como biomarcadores. Un ejemplo es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus de RNA, ¿sí? O sea, son ácidos nucleicos. Y si nosotros hacemos un análisis cualitativo, es decir, si a un paciente determinamos si está o no está presente el virus, pues tenemos un diagnóstico, ¿sí? Eso es cualitativo. Pero si nosotros lo cuantificamos, imaginen un paciente que está infectado con el VIH, bueno, pues lo primero que le va a pedir un médico es una cuenta de células CD4, CD8 y la carga viral, es decir, saber qué cantidad de virus está circulando ahí en su organismo. Y entonces vamos a hacer una prueba cuantitativa para medir la cantidad de estos virus. Y en función de esto, pues también hay tratamientos. Los tratamientos son antirretrovirales. Una manera de verificar la eficacia de este tratamiento, ¿sí? Pues sería seguir midiendo esos niveles, ¿sí? De repente ya algunos medicamentos o drogas ya no son efectivas y entonces estos niveles se van a ir para arriba, ¿sí? Ese sería un ejemplo de un biomarcador. En el caso de las proteínas, pues un ejemplo clarísimo es la hormona gonadotropina coriónica. La fracción beta, esa es una glicoproteína, y si ustedes la detectan en la orina o en la sangre de una mujer, pues eso es una prueba de embarazo, ¿sí? Sin embargo, si le hacen esta prueba a un hombre y le sale positiva,
pues probablemente, no probablemente, lo que tienen es un caso de cáncer, ¿sí? La misma molécula, son distintos organismos, es una prueba solo cualitativa y la interpretación es totalmente diferente. Y ahora si la hacemos cuantitativa, los niveles de la gonadotropina incrementan exponencialmente cada 48 horas. Entonces, ustedes seguramente han visto en la tele que hay pruebas en donde te ayudan a estimar las semanas de embarazo. Entonces, estás cuantificando esa molécula. Si por alguna razón el producto no se adhiere bien a esas capas donde se tendría que adherir, pues también esos niveles van a cambiar, ¿sí? Si en algún momento tiene que haber algún legrado, etcétera, una manera de comprobar que el procedimiento fue exitoso es comprobar que ya se abatan esos niveles. Entonces es la misma molécula, pero que esté o que no esté, o la abundancia nos va a indicar cosas diferentes, ¿sí? Dependiendo del organismo y dependiendo del contexto. Otro ejemplo, metabolito, la glucosa, ¿sí? Y normalmente yo les digo, pues les han hecho un análisis metabolómico y muchos dicen no. Digo, a muchos de ustedes sí, seguramente han ido a hacerse un chequeo general y les miden glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, pues todos esos son metabolitos, ¿sí? La glucosa, basta con que un paciente tenga más de 100 miligramos por decilitro de glucosa para considerarlo ya diabético, ¿sí? Por ejemplo. ¿Cómo hacemos ómicas o cómo utilizamos estas ómicas? Este ejemplo viene más relacionado a medicina, pero lo podemos hacer en cualquier sistema biológico. Lo primero que necesitamos es una pregunta, ¿no? Una pregunta biológica, es decir, ¿qué proceso queremos conocer? ¿Sí? Para entender cómo están funcionando las células, cómo están interaccionando ahí los sistemas, ¿sí? Cómo es que surgen las enfermedades, etcétera. ¿Cómo hacemos herramientas ómicas? Si se acuerdan de la parte de la biología de sistemas, lo primero es la pregunta biológica y después viene una parte que es la parte tecnológica. En esta parte tecnológica es en donde se usan las herramientas ómicas, en estas dos partes, ¿sí? La primera parte tecnológica, pues en el caso de la transcriptómica es la secuenciación, ¿sí? La secuenciación masiva o los microarreglos. En el caso de la proteómica y la metabolómica, pues son herramientas como la cromatografía de líquidos, gases y espectrometría de masas, ¿sí? Un ejemplo que vimos recientemente, que avanzamos rapidísimo en la parte, fue cuando la pandemia de COVID, donde se empezaron a usar pacientes sintomáticos, asintomáticos con infección severa, los que se recuperaron tomándoles muestras de cuánta fluido fuera posible obtener, raspados, hacer cultivos celulares, ¿sí? Para entender qué es lo que estaba ocurriendo. Incluso ahora, además de vacunas, pues hay medicamentos tal cual para combatir el COVID. Esta parte, pues es la parte tecnológica, es una parte que sí es cara. Estas herramientas han tenido un desarrollo asombroso desde finales de los 80 y prácticamente cada 4 o 5 años tenemos una generación nueva de instrumentos, cada vez más potentes, cada vez con mayor sensibilidad, con mayor resolución, con la capacidad de identificar un número mayor de moléculas en cantidades mucho más pequeñas, pero bueno, cada vez son más caros también. ¿Cuál es la otra parte? Estas herramientas nos generan una gran cantidad de datos, ¿sí? Centenas o a veces millares de moléculas
donde tenemos la identificación y la cuantificación, y entonces pues tendremos que usar la parte biológica. Para entender la parte biológica, aplicar herramientas estadísticas y herramientas computacionales, ¿sí? De nada nos sirve tener tablas y tablas gigantescas si no podemos ordenar esa información, ¿sí? Y entonces usamos herramientas para describir de manera general cómo está comportándose un sistema. Por ejemplo, usamos análisis de componentes principales para saber el comportamiento general de las muestras de un análisis que hacemos. Usamos mucho los mapas de calor, que nos permiten tener una idea más gráfica de cómo está variando la abundancia de las moléculas, y en este caso es lo mismo si son transcritos, son metabolitos o son abundancias de proteínas, en el caso de la proteómica. Análisis cuantitativos, usamos herramientas muy comúnmente, gráficos de volcán, para saber qué moléculas son las que están incrementando o disminuyendo en nuestros experimentos. Y una vez que sabemos qué proteínas son las que nos interesan porque aparezcan, desaparezcan o incrementen o disminuyan, pues saber esas proteínas con quién interactúan, en qué funciones moleculares tienen, en qué procesos biológicos participan, a quién activan, quién los regula, etcétera, ¿sí? En qué rutas metabólicas participan, ¿sí? Y con base en eso, pues tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en el sistema, ¿no? Por eso es que hacemos análisis de enriquecimiento de funciones, de proteínas o de rutas metabólicas que se estén alterando, y ver cómo son los patrones de expresión de transcritos o de proteínas o de la acumulación de los metabolitos, ¿no? Todas las herramientas, yo les puedo decir, yo tengo el corazón del lado de las proteínas, y bueno, en muchos casos las proteínas son el elemento funcional, pero a veces la función de las proteínas es participar en una ruta metabólica, y a lo mejor es el metabolito la molécula que pudiera ser más informativa, ¿sí? Sin embargo, pues lo ideal es hacer multiomic, es decir, no necesariamente una herramienta es mejor que la otra, todas tienen ventajas, desventajas, y habrá modelos en donde dependiendo del problema, pues alguna molécula sea la más, en la que pueda darnos más información. Sin embargo, pues lo ideal es hacer análisis multiómicos, ¿no? Es decir, usar transcriptómica, proteómica, metabolómica, lipidómica. Algo que ocurre con las ómicas, si revisan por ahí la literatura, van a encontrar que ahora a todo se le pone ómica, ¿no? Y creo que está bien. Si el análisis es masivo, creo que puede ser un análisis ómica, y de repente van a encontrar, obviamente, glicómica, lipidómica, fosfoproteómica, pero van a encontrar también, por ejemplo, fenómica, ¿sí? Gestaltómica, es decir, todo con ómica. A lo mejor algunos de ustedes son de la generación de una película de creo que es Disney, Pixar, que se llama Monsters, Inc. En la película de Monsters, Inc. hay un personaje, Mike Wazowski, que es muy estudioso. Y si alguna vez llegan a ver otra vez la película, los que ya la vieron, o los que no la vieron, cuando está estudiando hay un libro que se llama Scareomics, sustómica. O sea, cualquier modelo, proceso que estemos analizando y lo hagamos de manera así masiva, identificando este tipo de biomoléculas, pues podemos llamarle una aproximación ómica, ¿sí? Entonces lo ideal es, pues sí, todas las herramientas nos van a dar información, pues sería fabuloso poder combinarlo, ¿no? Y cada vez es más frecuente encontrar, incluso en los reportes científicos, pues que se haga análisis multiómicos. En mi caso, bueno, algo de lo que hago en el laboratorio, pues tiene que ver con identificar y cuantificar, idealmente de manera masiva, proteínas,
que es lo que les decía que era la proteómica, ¿no? Para eso no me voy a meter mucho en la parte tecnológica, metodológica en esta ocasión, pero bueno, lo que hacemos es obtener las muestras. A veces usamos electroforesis para separar proteínas y a partir de ahí seleccionamos qué bandas o manchas de proteínas, ya sea en una dimensión o en 2 dimensiones, o bien de manera directa las muestras las podemos digerir con una enzima, generalmente tripsina, obtenemos péptidos. Estos péptidos los separamos por cromatografía de líquidos y los analizamos mediante espectrometría de masas. Y en esta espectrometría de masas lo que hacemos es determinar la masa y carga de estos péptidos una vez que se ionizaron. Y hacemos 2 tipos de análisis. Generalmente hacemos que consiste en inicialmente determinar la masa y la carga, es esto, MZ, de estas moléculas intactas. Y dentro del instrumento, después las seleccionamos y las fragmentamos, es decir, las rompemos. Y entonces generamos esto que se conoce como un espectro de masas-masas, o masas en tándem, o masas a la 2, en donde tenemos un péptido, la molécula intacta, esta molécula se aísla, se fragmenta, y estos fragmentos corresponden a esta molécula intacta. Y es ahí donde usamos las herramientas informáticas, motores de búsquedas, bases de datos de proteínas para lograr la identificación de los péptidos y con la identificación de los péptidos, pues la identificación de las proteínas. Este eje que está aquí es la abundancia de estas moléculas y entonces estos datos de abundancia nos permiten comparar entre distintas condiciones la abundancia de estos péptidos y proteínas que estamos identificando. ¿Sí? También podemos usar electroforesis y usar fluoróforos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo cómo usamos pacientes control, pacientes diabéticos con peso normal, pacientes diabéticos con diferentes grados de obesidad. Bueno, usamos el suero de esos pacientes, los marcamos con fluoróforos diferentes, ¿sí? Y entonces los separamos con base en su punto isoeléctrico, su masa molecular, y cada muestra iba marcada con un fluoróforo diferente, de tal manera que algunas muestras corrían en el mismo gel, se separaban exactamente igual, pero al detectar la fluorescencia, pues detectábamos en un canal diferente, detectábamos el origen de esa muestra, de esa proteína, de qué muestra provenía. Y entonces, bueno, esa es una estrategia, con geles. La otra estrategia es, sin geles, digerir todas las muestras independientes de proteínas. Ahorita en la actualidad tenemos la posibilidad de marcar hasta 32 condiciones diferentes. Puede ser una condición 1, 2, 3, 4, así hasta el 32. Y tenemos herramientas que nos permiten etiquetar, le llamamos, de manera diferente estas moléculas, correrlas todas juntas en un solo análisis. Y al momento de analizar las moléculas intactas, estas etiquetas tienen la misma masa, de tal manera que son indistinguibles. Sin embargo, eso es en el modo MS, donde les decía que determinamos la masa de las moléculas intactas, pero cuando las rompemos, cuando las fragmentamos dentro del equipo, esta parte del espectro, que es la secuencia de los péptidos, pues va a ser la misma, no importa de qué condición venga. Eso nos permite identificar la molécula. Sin embargo, estas etiquetas también nos van a dar una señal en la parte baja, y aquí le hacemos un zoom, y entonces podemos estimar la abundancia de las diferentes condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a partir de estos, que son los espectros de fragmentación. Y aquí es un ejemplo de cómo vemos con la ayuda de un software, estamos haciendo
la identificación de un espectro de masas, asignándole esta secuencia de un péptido. Obviamente, en un análisis masivo identificamos decenas de miles de espectros. Por eso es que necesitamos herramientas de cómputo y herramientas informáticas. Algunos ejemplos de cómo lo hacemos. Un ejemplo es este que les decía, con pacientes diabéticos con diferente grado de obesidad o pacientes en normopeso contra pacientes sanos normopeso. En este caso usamos una herramienta basada en geles. Acuérdense que les dije que las manchitas iban a ser fluorescentes, de diferente color, diferente del fluoróforo. Analizamos las proteínas más abundantes del suero y usamos una estrategia para eliminar las proteínas más abundantes, quedarnos con las menos abundantes y también analizarlas. Y para esto, bueno, usamos también softwares que nos ayudan a analizar estas imágenes y saber si las proteínas aumentan, disminuyen, aparecen o desaparecen en estas condiciones. Y entonces utilizamos tanto las cuestiones estadísticas, por ejemplo, para saber, vean aquí cómo hay moléculas que en los pacientes controles y en los pacientes diabéticos normopeso no cambian. Sin embargo, incrementan solo en los obesos, o proteínas que solo están incrementadas en los diabéticos, o proteínas que se incrementan progresivamente a medida que el grado de obesidad va incrementando, incrementa su abundancia. Y proteínas que tal cual se comportan de manera diferente. No cambian prácticamente en los normopeso, pero van incrementando progresivamente conforme los pacientes van progresando hacia la obesidad, o solo están presentes en los diabéticos, no importa que sean o no normopeso, o van disminuyendo igual a medida que va modificándose, o van siendo diabéticos y van siendo progresando hacia una obesidad de mayor grado. Con frecuencia los ejemplos van mucho hacia medicina. Voy a tratar de darles unos ejemplos de cómo podemos usar estas herramientas de proteómica, es decir, identificar proteínas para no solo entender un modelo, sino a veces tener aplicaciones directas. Este es un ejemplo de cómo usamos geles para distinguir entre carnes de diferentes orígenes. Hay adulteraciones, a veces en productos. Si yo les dijera, si ustedes han comido carne de caballo, pues muchos me han dicho que no. Yo les diría que muchos de ustedes no saben, ¿sí? O de burro, ¿sí? Y entonces podemos, con herramientas bidimensionales, distinguir entre el origen de diferentes tipos de carne, o adulteraciones, por ejemplo, de carne animal con proteína vegetal, por ejemplo, ¿no? O de pez. A veces basta con hacer un análisis unidimensional y cortar una bandita de aquí, y la diferencia en las secuencias de las proteínas nos ha permitido, por ejemplo, identificar la adulteración en mezclas de hasta el 5%, ¿sí? De mezclas de carne de cerdo con carne de pollo o con carne de res. Lo mismo para distinguir, por ejemplo, entre distintas variedades de frijol, o podría ser de alguna otra planta. Se encuentran proteínas que son comunes, pero sus secuencias son distintas entre distintas especies, pues podrían identificarlo, ¿sí? Incluso en mezclas en proporciones muy bajitas. También hemos usado, por ejemplo, electroforesis bidimensional para identificar la contaminación por clenbuterol en carne de res. Un par de estas muestras son de la CENAPA, es una entidad regulatoria que hace análisis, depende del gobierno, y tenemos muestras certificadas de que es carne con clenbuterol, y también encontramos que podemos identificar si una vaca fue tratada con clenbuterol y no pasó por el periodo de
de aclaramiento. El clenbuterol se usa para como un pues básicamente como un anabólico, ¿no? Y no está permitido. Lo hemos usado, por ejemplo, para identificar proteínas en organismos no modelo, de los cuales no hay proteoma, no hay un transcriptómica. La proteómica nos permite, con base en que las proteínas tienen una alta identidad, identificar proteínas en organismos en los que no tenemos ni genoma ni transcriptoma, mucho menos un proteoma, ¿no? En este es el caso de lo que le llaman el caviar mexicano, son los escamoles, en realidad son larvas de hormiga. O bien, en el caso de las plantas, un ejemplo en donde, por ejemplo, estudiamos el efecto del MSP, es una molécula que básicamente es un inhibidor del etileno. El etileno es la hormona de la maduración de los frutos. Y vemos aquí un ejemplo analizamos cómo una papaya o las papayas que maduran de manera natural y aquellas que se tratan con este inhibidor de etileno para darle una mayor vida post cosecha, pues hay cambios, ¿sí? Seguramente han ido al supermercado o al mercado y encuentran algunas papayas que por fuera se ven bastante bien, pero cuando las abren y las consumen no están tan dulces, están un poco duras, etcétera. Y todo esto tiene que ver con lo que encontramos en este estudio, por ejemplo, que carbohidratos complejos no se transforman en esos carbohidratos simples, que son los que le dan el dulzor, que modifican y todas las cuestiones que tienen que ver con la modificación del color, de la textura, etcétera, ¿no? Lo hemos usado también, por ejemplo, para analizar proteínas de membrana en organismos que infectan camarones. Este es un ejemplo en donde hemos usado las herramientas proteómicas, por ejemplo, para tratar de encontrar por qué ruta metabólica se pueden estar sintetizando metabolitos antifúngicos. Esta es una bacteria aislada de unas milpas, en donde se aísla esta bacteria que secreta metabolitos que inhiben a un hongo patógeno de varios cereales, ¿sí? Y entonces, a partir de hacer análisis del metaboloma y también análisis del proteoma, tratando de entender cuáles son las rutas por las cuales se pudieran estar sintetizando estos compuestos e identificando esos compuestos con actividad antifúngica. Ya por último, comentarles algunos de los resultados más recientes. Estuvimos trabajando con un grupo que trabaja con ratas con una dieta control y ratas con una dieta obesogénica. A partir de ahí se obtuvieron el tejido adiposo. A partir de ahí se aisló, se cultivó, se extrajeron las vesículas extracelulares, y a partir de esas vesículas extracelulares, que están en cantidades pequeñísimas, hicimos la digestión de estas proteínas. También hicimos un enriquecimiento de fosfopéptidos, hicimos un análisis proteómico y fosfoproteómico en ratas normopeso, en ratas que se alimentaron con una dieta alta en grasas y que básicamente tienen obesidad y básicamente están iniciando en una etapa diabética, ¿sí? Y a partir de ahí, no me voy a detener ahorita en toda la minería de datos, los análisis cualitativos, cuantitativos, las redes de interacción, etcétera, pero lo que estamos proponiendo es un grupo de proteínas que van en las vesículas, que pueden ser como una firma, ¿sí? Y al final, lo que debería ocurrir en todos los análisis ómicos, sean transcriptómicos, proteómicos o metabolómicos, pues es integrar un modelo. Es decir, ok, analizamos en este caso estas ratas, ¿sí? Analizamos las proteínas que están en esas vesículas del tejido que genera el tejido adiposo. Pues con base en todos los cambios de abundancia
los cualitativos y cuantitativos, pues tratar de entender en qué procesos moleculares participan, cuál es su función molecular, en qué ubicación están, para tratar de entender qué es lo que se está alterando en ese sistema. Y a partir de ahí podríamos tener moléculas que podrían servirnos como diagnóstico. Actualmente los diagnósticos en enfermedades tan complejas como estas, pues difícilmente van a depender, y más en etapas tempranas, de una sola molécula. O sea, es como medir glucosa. Pues sí, pero necesitamos moléculas que nos permitan detectar estas condiciones en etapas más tempranas, ¿sí? Entonces nos permite uno proponer moléculas que puedan servirnos como diagnósticos. Aquí sería una firma, la presencia de varias proteínas, o que tales suban y otras bajen, o unas estén y otras no estén. Es decir, todo eso es lo que configura en este caso el diagnóstico, y además entender qué es lo que está ocurriendo dentro de esto. Obviamente, después de un buen análisis ómico, lo ideal es regresar al modelo a explorar cada una de estas pistas que te está dando ese análisis ómico, ¿no? Ahora sí hay que regresar a lo mejor a analizar molécula por molécula, proceso por proceso. Y bueno, por mi parte es todo hasta aquí de la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!